¿Cómo estamos? Seguimos en Acción 10 en la mañana. Nuestra especialista gineco-obstetra, la doctora Xochitl Centeno, va a conversar con nosotros sobre un tema muy especial y es en sexualidad y familia esos métodos anticonceptivos. Pero ¿qué dice y cómo se está evaluando esto a través de la tecnología moderna? Sí, también estos tipos de métodos anticonceptivos, que hay opciones, también ya ha sido transformado a través de la tecnología. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a definir primero qué es un método anticonceptivo. Un método anticonceptivo es aquel que nos proporciona la seguridad de que no vamos a salir embarazadas, Sí. ¿verdad? No existe el mejor método, existe un método para cada paciente. Casi siempre nosotros hacemos esta aclaración porque la pregunta más frecuente en las consultas ginecológicas es ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Entonces, no es que exista uno que sea el mejor, sino que uno que se adecue a las condiciones de cada paciente, ¿verdad? Nosotros tomamos en cuenta para decidir un método el peso de la paciente, sus antecedentes médicos, qué tipo de enfermedades tiene, si la paciente, qué plan de vida tiene. Nosotros tenemos que tener pensado cuántos hijos queremos tener, en qué momento vamos a tener a nuestros hijos y estar conscientes también de que hay pacientes que pueden utilizar un método de diario, por ejemplo las pastillas, y pacientes que totalmente no pueden utilizarlo porque no tienen la costumbre pues, o no crean el hábito, y entonces nosotros para eso tenemos ahora opciones amplias. Sí, hay métodos anticonceptivos tradicionales, cantidad, doctora. Y ahora con las nuevas tecnologías, lo más moderno que hay, ¿qué es lo variable en esto? Y que también va a aportar más, porque si bien es cierto, no es la primera vez que hay métodos anticonceptivos, pero siguen habiendo embarazos. Sí, vamos a decir a manera de conocimientos y estadísticas generales que en Nicaragua de cada 4 embarazos uno es adolescente, entonces Sí. la natalidad es alta en nuestro país. Es bonito dar a conocer estos temas porque nosotros damos las opciones anticonceptivas. Sí. Vamos a decir que nosotros tenemos métodos que son hormonales y métodos no hormonales. Los clásicos que nosotros conocemos, la pastilla, la inyección de mes, la inyección de 3 meses, el condón, que es un método de barrera que no viene siendo hormonal, pero ahora existe un DIU que varias marcas, ¿verdad?, que tienen hormonas, liberan hormonas, y también la inyección de 3 meses. Sí. Lo nuevo, lo moderno, y que ya han existido desde hace muchos años, sin embargo, no siempre han estado presentes en nuestro país, el parche, el implante subdérmico o el chip que le llama comúnmente la gente, que es el que se pone en el brazo, y el anillo vaginal, ¿verdad?, que también ya está disponible en el país. Es bonito porque nosotros podemos dar a conocer que las opciones anticonceptivas son amplias, ¿verdad? Desde la Revolución Francesa la mujer ha tenido la oportunidad desde que se creó el primer método, que es la pastilla anticonceptiva, a tener acceso. No siempre se ha podido, sin embargo, actualmente pues, y afortunadamente tenemos acceso a elegir nosotras como pacientes qué método podemos utilizar. Y ojo con esto, muy importante para aquellos padres o aquellas familias demasiado conservadoras, no estamos nosotros instando a que las jovencitas inicien porque puede a veces tenerse esa idea, que se está dándole la oportunidad a la jovencita de iniciar sus relaciones sexuales. No, no es esa la idea. Y ustedes como especialistas abordan estos temas también muy responsables cuando llegan adolescentes, jovencitas a su consultorio, doctora. Esto es prácticamente para aquella mujer que ya tiene su vida hecha, que ya trabaja y que ya tomó la decisión de adulto de iniciar esas relaciones sexuales y no desea un embarazo, a tratar de utilizar estos métodos siempre guiados por un especialista. Y aquellas jovencitas que están en la adolescencia, que ya tomaron la decisión también de iniciar las relaciones sexuales, pues es importante también esa educación y es los especialistas quienes nos orientan. Doctora, ¿qué mensaje también darle en este sentido? Sí, normalmente nosotros hacemos, nuestra función también es educativa en el sentido de que nosotros tenemos que tener un plan de vida, ¿verdad? Si nosotros estamos estudiando y ya tenemos una pareja, o si nosotros recién nos casamos, nosotros no siempre vamos a querer salir embarazadas de momento. Entonces es importante que la paciente, y es un derecho humano tener acceso a un método anticonceptivo. En la actualidad existen muchísimos métodos y es importante dar una orientación. Por ejemplo,
en las pacientes que son adolescentes, no solo es el riesgo de salir embarazada, sino también el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual mortales como el VIH, ¿verdad? Entonces, a nosotros al crear conciencia no solo es en la anticoncepción, sino también en la protección. En la actualidad hay métodos hormonales de depósito alto, uno de ellos es el implante. Sí me gustaría hacer un hincapié en esto porque no todas las pacientes son candidatas a implantes, se tiene que someter a una valoración previa, tiene que conocer el método. Cuando nosotros llega una paciente por primera vez a planificar, lo primero es que conoce de métodos anticonceptivos, y sabemos que es algo que la paciente tiene que adquirir su conocimiento, que sí en los colegios hay un programa educativo al respecto. Sin embargo, la paciente no puede elegir deliberadamente o ir a una farmacia y decir, véndame tal inyección. Existen inyecciones de mes que son del primer día y del 8º día, y cuando nosotros colocamos mal una inyección en fecha, o mal puesta, mal colocada, porque la paciente lo hace escondida, entonces es cuando pasa esto de los embarazos adolescentes. Y recordemos que un embarazo es para toda la vida. Entonces, en ese sentido, pues va dirigido nuestro tema del día de hoy. No es en promover el uso de la anticoncepción como tal, sino es en pacientes que ya tienen un plan de vida, ¿verdad? Que requieren estudiar, ellas tienen que saber y estar claras en qué momento quieren tener su primer hijo o cuántos hijos desean tener. Bueno, continuando también, doctora, con esos métodos anticonceptivos de la tecnología moderna, usted hablaba del anillo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Yo me imagino un anillo común y corriente. Es de metal, es de silicón. Quizás nos va instruyendo en este caso, y si existe esto en nuestro país. Está disponible actualmente. Nosotros tenemos, bueno, decimos nosotros, ¿verdad? En el país existe. Sí. El anillo tiene esta forma, es de silicón. La mayoría de las prótesis médicas tienen este material. Entonces se introduce vaginal, él reduce su tamaño, ¿verdad? Sí. Queda así de cortito y uno lo introduce y lo mantiene en la vagina 3 semanas. Normalmente el ginecólogo a uno le explica, ¿verdad? Todo el procedimiento de la inserción, y después la paciente lo hace por ella misma. Como vemos, este es un original. ¿No hay sangrado, doctora, cuando eso se implanta? Normalmente esto lo que hace es liberar hormonas para evitar el embarazo, ¿verdad? Evita que el óvulo se una con el espermatozoide por una liberación hormonal a través de la colocación en la vagina. Evitamos el paso gástrico. Recordemos que hay pacientes que se pueden tomar una pastilla y tener intolerancia. Pues entre los efectos adversos de la pastilla tenemos las náuseas, los vómitos, algunas pacientes con diarrea, dolores pélvicos. Entonces nosotros vamos viendo, ¿verdad? Si la paciente después de 3 meses no se adecua al método, nosotros tenemos la opción a orientarle y hacer que cambie este método. Entonces, como vemos, es pequeñito, es cómodo, pues hay muchas dudas al respecto porque es muy poco conocido. Sin embargo, hacía muchos años ya existía con otros nombres. Ahora actualmente hay una marca en el país, creo que son 2 marcas que los tienen y están disponibles, ¿verdad? Si usted va donde su ginecólogo, pues la mayoría de nosotros tiene el conocimiento y está entrenado para dar la consejería adecuada para su uso. En relación al anillo, doctora, vienen tantas preguntas. La primera, ¿eso se debe poner antes o después de la menstruación? ¿Deben evitar la mujer tener algún tipo de infección vaginal? ¿Se puede tener relaciones? ¿Se puede suspender las relaciones durante estas 3 semanas? Una vez que ya se va a tomar la decisión de este anillo vaginal, no se puede tener relaciones 3 días antes, 2 días antes, todas esas preguntas. Sí, inicialmente se coloca el primer día, cuando lo usamos la primera vez, el primer día de sangrado con la primera menstruación, ¿verdad? Se deja 21 días, cumplidos los 21 días se retira y se deja 1 semana sin aplicarlo. Eso nos hace los 28 días del mes. Sí. En esa semana nosotros, si nos lo retiramos hoy, que es martes, lo volvemos a colocar el martes que sigue. En esos días viene menstruación, pero ya el martes que cumplimos los 7 días, aunque todavía estemos sangrando, se vuelve a colocar y solo se deja 3 semanas, ¿verdad? No interfiere con las relaciones sexuales. Si accidentalmente se llegara a salir, la paciente lo puede colocar si lo hace inmediatamente, ¿verdad? Si ya lo saca y lo deja de 4 a 6 horas, ya él no funciona porque lo que él hace es liberar hormonas, ¿verdad? Y no interfiere con las
infecciones o no provoca infecciones vaginales. Recordemos que el material es el que se usa para prótesis, que son, ya hay estudios que soportan, ¿verdad?, de que no produce otros efectos más que los efectos comparables a cuando uno usa cualquier otro método hormonal. Recordemos que si nosotros usamos pastillas, inyecciones, el implante y ahora los dispositivos intrauterinos que tienen hormonas, todo ello hay un costo hormonal, por así decirlo, no solo el precio económico, sino también de que nuestra menstruación se adecue a dicho método. Entonces, digamos que los efectos adversos van más dados, son parecidos a los que tendría uno con cualquier otro método que también se tuviera liberación hormonal o fuera de depósito hormonal. Correcto. Nos preguntan, doctora, muy buenos días, ¿cuánto tiempo debo de esperar después de quitarme el implante subdérmico para ponerme la inyección de mes? Hola, muy buenos días. ¿Cómo puedo cambiar la inyección de 3 meses a la del mes si no me baja la menstruación? Son preguntas muy buenas, ¿verdad? Me gusta porque las pacientes están bastante atentas. Cuando nosotros hacemos un cambio de método, si usted se decide retirar el implante, inmediatamente está desprotegida. Sí. O sea, lo ideal es ir con un profesional de salud que nos retire el implante y nosotros de inmediato decidir qué método, si es un método hormonal el que vamos a elegir, de inmediato se tiene que iniciar. La paciente desde que lo retira queda desprotegida y a los 2 meses que se lo retira, retorna la fertilidad. A diferencia de otros métodos, el implante, doctora, correcto, tiene esa diferencia, que la fertilidad se puede retornar en mucho menos tiempo. Si una paciente, la otra pregunta es una inyección de 3 meses, si me toca hoy ponérmela y me la quiero cambiar a la de mes, aunque yo no tenga menstruación, para hacer un cambio de método tiene que ser el día que corresponde. Entonces, el día de hoy que me toca ponerla de 3 meses, yo no voy a esperar menstruación porque la inyección de 3 meses, una inyección nos puede quitar menstruación hasta 18 meses, entonces yo me coloco la inyección del mes y hacemos el cambio de método. Esto no es iniciar a planificar, esto es un cambio de método. Son situaciones diferentes en el mundo anticonceptivo. Existen criterios que se llaman criterios de elegibilidad de la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde existe qué criterio es para cada paciente, por eso la paciente tiene que ser evaluada. Es por eso que nosotros evitamos, tratamos de decirle a la paciente, mire, no vaya a la farmacia a comprar un método si usted no está segura que realmente ese método va a hacer el efecto que usted espera en la fecha que usted espera, pues no es ir cualquier día y ponerse un método. Correcto. Doctora, otra de las preguntas que tenemos por acá, además del anillo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podemos estar utilizando este método del anillo vaginal? Sí, normalmente está para 2 hasta 5 años. Casi todos los métodos hormonales tienen un máximo de 5 años. Sí. Después de eso uno tendría que cambiarlo. En el caso de la inyección de 3 meses es por 2 años. Entonces, en el caso de los implantes igual hay diseñados para 3 años y hay diseñados para 5 años. Cabe aclarar que si nosotros tenemos puesto un implante, llegamos a pesar más de 80 kilos, el implante se retira 1 año antes de la fecha que se nos había orientado. Esto es bien importante porque la gente asume que la va a proteger todo ese tiempo. Sin embargo, si nosotros aumentamos nuestro índice de masa corporal, se aumenta la distribución de la hormona y entonces se topa, ¿verdad? Llega a su tope y tenemos que retirarlo antes. Ya casi que concluimos, pero también está ahí otro método anticonceptivo que usted nos ha traído, que algunos quizás se conoce, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, nosotros tenemos, esta es la clásica T de cobre, ¿verdad? Es pequeñita, es esto, este es su tubito insertor, entonces es tan pequeñito como esto. Sin embargo, es importante explicar a las pacientes que ahora existen DIU de plata, que son chiquitas, que son pequeñitas, que son para pacientes que no han tenido bebé y que los úteros son pequeñitos. Y existe también los DIU o los dispositivos hormonales que se utilizan en pacientes que tienen, por ejemplo, un sangrado disfuncional. Sí les sirve para planificar, pero pacientes que han tenido problemas de mucho sangrado vaginal, entonces antes de elegir hacerse una cirugía y retirarse el útero, bien valdría la pena colocarse un dispositivo hormonal, que no es precisamente, este es un modelo clásico, sin embargo, actualmente hay disponible más o menos como 2 o 3 marcas en el país
que serviría para que la paciente, aparte de planificar, le sirva como tratamiento para un sangrado uterino anormal. Doctora Xochitl Centeno, muchísimas gracias por cada una de esas orientaciones. Sin duda, verdad que la tecnología viene a abonar, pero nunca va a ser suficiente si no tenemos a los expertos que nos van orientando. Si bien están en el mercado, pero si es el especialista el que no es el especialista el que le oriente, mejor espere. Hay que esperar porque a veces nosotros nos podemos producir algún tipo de infecciones, doctora. Así es, nosotras mismas podemos hacernos un perjuicio, ¿verdad? Porque al final, si desconocemos que algo nos va a hacer daño y lo utilizamos, pues, pero es por falta de conocimiento, no es de forma intencional. Entonces, lo principal es si usted tiene dudas y usted quiere iniciar a planificar, o usted tal vez a lo mejor siempre ha utilizado mal los métodos, vaya con un profesional, consúltelo y usted elija, porque al final la decisión la tiene la paciente. Y ahí está también la doctora Centeno, con muchísimo gusto. Vemos los números de teléfono en pantalla si quiere hacerle cualquier consulta de los diferentes métodos anticonceptivos. Y si usted puede también viajar y va a tener esa consulta, pues decirle, doctora, ¿qué puedo hacer y qué no me funciona? Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Hay que cuidarnos, mujeres, hay que cuidarnos y evitar cualquier tipo de complicaciones. Sobre todo si usted no está todavía apta o no desea un embarazo, hay que prevenirlo. Vámonos a una breve pausa comercial y ya regresamos.